Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Hoy día los quiero invitar con un tremendo personaje que tengo invitado, don Hernán Chaire Valenzuela. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en economía de la Universidad de Chicago. Y entre otras cosas, de las muchas que ha hecho en su vida, fue además vicepresidente de Corfo. ¿Cómo está usted, don Hernán? Muchas gracias por recibirnos. Muy buen día. Yo estoy muy bien, gracias, y muy honrado por la invitación. Un saludo también a todos los que nos están viendo. Oiga, cuénteme una cosa, yo tengo que aprovecharlo a usted, así que vamos a ir rapidito al grano, porque no siempre se encuentra a una persona así para una entrevista en este momento. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su visión de la economía del país? Yo lo voy a tirar para ese lado, porque usted obviamente es economista. ¿Qué está pasando en Chile? Se supone que estamos empezando con una apertura, primera vez que se ve, desde hace rato, una apertura en el tema, por ejemplo, del desempleo. ¿Cómo ve usted el tema de la economía, de la reactivación de la economía chilena? A ver, para colocar en contexto, yo creo que Ujú. la situación de la economía chilena es muy débil. No hay que olvidar que los primeros signos de que la economía empezó a achantarse en algún sentido ocurrieron justo del mes de octubre del año pasado. Después del 18 de octubre, si uno Ujú. ve los índices mensuales que hubo ya hacia fines de octubre y en el mes de noviembre, fueron negativos. Entonces, la economía estaba recién empezando a recuperarse de eso que en verdad tuvo un impacto muy relevante Ujú. en el empleo, en el comercio y en muchas actividades que no pudieron seguir desarrollándose en forma cotidiana. Bueno, y viene lo de la pandemia, y ese fue como un golpe de gracia. O sea, la caída en los niveles de producción en los meses críticos superó el 15%, se han perdido más de 1,8 millones de puestos de trabajo, y todo esto último explicado obviamente por las restricciones al desplazamiento que han sido motivadas eh, por estas restricciones y al confinamiento que había en gran parte del país. Y de a poco estamos empezando a salir, ¿verdad? Ya empiezan a verse, alguien diría, brotes verdes, ¿verdad? Mejora un Ujú. poco el empleo, algunos sectores productivos ya empiezan a dar muestras de recuperación y todo eso es bueno. Pero yo creo que aquí hay dos temas de fondo que hay que tomar en cuenta. El primero, y no lo digo solamente por la fecha en la que estamos, por estos días, eh, es que es la violencia. Es decir, cualquier rebrote de violencia va a ser muy complejo. Eso no hay que olvidarlo en ninguna, o sea, no hay que minimizarlo. Es cierto que la pandemia influye, vamos a hablar de eso también, pero la violencia que hubo el año pasado, ¿verdad? Las secuelas que dejó en el crecimiento, y después viene este golpe de gracia de la pandemia que obliga a cerrar muchas empresas, muchos pierden su empleo. Si vuelve un rebrote de la violencia, eso va a ser tremendamente complicado. Por lo tanto, yo creo que ese es un aspecto en el cual hay que tener mucho cuidado. Ujú. Y si uno ve todos los análisis nacionales e internacionales, apuntan a eso. Ojo con lo que ocurra con la violencia. Después, en lo que viene para adelante, sin duda que va a depender de cómo evolucione la pandemia, en la medida que podamos, dentro de este plan paso a paso, podamos ir superando etapas y ojalá todo el país llegue luego a la etapa 5, ¿verdad? Ujú. Obviamente que eso va a ayudar, pero si tenemos mucho retroceso, eso nos va a complicar, eso no hay ninguna duda. Y ahí con esto paso al segundo tema de fondo, que era como una transición. El segundo tema de Ujú. fondo que yo veo es que ya de hace bastantes años que la economía viene perdiendo potencial de crecimiento, como que la capacidad del motor se ha visto afectada. Entonces, si antes apretábamos el acelerador y podíamos llegar a 150 kilómetros por hora, hoy día si lo apretáramos a fondo, no está llegando a más de 80. Y técnicamente esto se muestra como el potencial de crecimiento que antes se situaba en torno a 5%, hoy día está estancado en torno a 2%. Y piensa tú que la población crece 1,8 más o menos. O sea, en términos, si creciéramos a nuestro potencial y no hiciéramos nada para cambiar eso, Ujú. la producción per cápita quedaría estancada. Y eso no es lo que el país necesita. El país Ahora, necesita más recursos fiscales, necesita más empleo, y para eso es fundamental que vuelva a tomar fuerza la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico. Yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles hoy día.
Usted decía recién que el motor como que no le da más, como que al que yo apriete el acelerador no va a pasar nada. ¿Qué pasa? La máquina está mala, hay que empezar a meterle otro tipo de, a lo mejor, de benzina, hay que buscar por otros lados, hay que abrir un poco la economía y no seguir solamente con aquellas cosas que nos han ha sido siempre el sueldo de Chile. ¿Cómo se reactiva? A ver, esto ¿Le se metemos otro reactiva. tipo de combustible? No, no, a ver, yo pienso que no es un tema, o sea, el combustible es el mismo tipo de combustible. Lo que pasa es que hay algunos ductos que están un poco tapados ya, eh, algunas piezas que hacen muchas fricciones, entonces les cuesta más andar, eso es la productividad. ¿Mm? Ujú. Entonces, si le echamos benzina, pero las piezas están desgastadas, no va a funcionar mucho, entonces hay que limpiar un poco del motor, destapar aquello que está tapado, y sobre todo ahora que viene vamos a andar por una carretera, siguiendo el ejemplo, una carretera distinta, que es la economía digital, que es la nueva revolución industrial. Entonces, obviamente que la economía tiene que mejorar productividad y para eso es muy relevante generar espacios para la innovación, para hacer cosas distintas, para aprovechar mejor las tecnologías digitales, etcétera. Y para eso es fundamental, obviamente, apoyos de distintos ámbitos para que eso pueda ser así, pero el entorno tiene que ser favorable para eso. O sea, si hay un ambiente en el cual no se respetan ciertas cosas básicas, por ejemplo, se va a cuestionar ahora, a propósito de la Constitución, el derecho a propiedad, los temas de, quizás de libertad de precio, de si el Estado puede o no realizar actividades productivas, si hay libertad para emprender en lo que sea. Y yo diría que Chile hoy día es un país donde hay muchos emprendedores, ha crecido mucho esto, es gente que quiere hacer cosas, que tiene ganas. Yo creo que el emprendimiento es un camino muy relevante. Y en ese sentido, y aprovecho de decirte porque próximamente voy a lanzar un libro que se llama La revolución del emprendimiento en Chile. Lo lanzo el Buena, 5 de noviembre. ¿M? ya, Es primicia buenísimo. porque no se lo he contado a nadie todavía. ¿M? ¿Ya? Y justamente Oiga, trata. ¿y no tiene por ahí la tapa para que me la aproveche y mostrar? Tenemos la primicia entera. Ah, buenísimo. Ahí está. Bueno, Buenísimo. entonces, y ahí se habla de que los chilenos quieren emprender, los chilenos quieren ser arquitectos de su futuro, quieren hacer cosas. Lo único que quieren es una cancha más pareja. Yo creo que el camino va por ese lado. Yo creo que no va porque el Estado haga más cosas, es porque dejar a la gente que las haga. Eso requiere una cancha más pareja. Y eso significa aumentar la competencia, que los nuevos emprendedores puedan desafiar a los operadores tradicionales, a los distintos mercados, para poder un poco, como se dice, soplar en el cuello, ¿verdad? Y que sientan que eventualmente los pueden desplazar. Tiene que existir esa oportunidad. Eso le da mucho dinamismo. Cuando en la economía hay harta competencia y todos quieren y pueden participar, por Dios que mejora la productividad y por Dios que se hacen cosas nuevas. Entonces, yo estoy muy confiado que el camino va por ese lado. Yo creo que más hoy día se habla de cambiar el modelo. Bueno, a veces los eslóganes dan para mucho y etiquetan cosas y colocan posiciones extremas. Yo no lo haría del tema del modelo. Diría que hay un sistema que ha funcionado bien, porque objetivamente nadie podría desconocer. Durante 30 años se creció más que nunca, disminuyó la pobreza, ese es un hecho objetivo, Ujú, mejoró la distribución de ingresos. Todavía somos desiguales, sí, pero hubo mejora. Entonces hay que hacer perfeccionamientos, pero yo creo, en lo personal, que ujú. ese es el camino. Y creo que una forma de darle como un énfasis especial o un giro es colocar mucho más fuerza en la capacidad que tienen los chilenos para emprender. Estudios que hacemos en la Universidad del Desarrollo, yo estoy en la Universidad del Desarrollo ahora, Ujú. miden cómo es la actividad emprendedora, de que hasta antes de la pandemia, digamos, hasta antes del 18 de octubre en realidad, eh, uno de cada 4 chilenos en edad de 18 a 64 manifestaba estar realizando alguna actividad de emprendimiento. Y de los que no lo estaban haciendo, el 58% decía que le gustaría hacerlo. O sea, hay ganas. Los chilenos quieren y tienen capacidad. Cada vez que nos unimos, logramos lo que queremos. Entonces, aquí el punto consiste en dejar que las personas puedan unirse, puedan asociarse y puedan hacer cosas por ellos mismos, sin estar siempre
mirando lo que el Estado tiene que facilitar las cosas, tiene que crear un entorno, hay instancias a las cuales tiene que intervenir también, yo no tengo ninguna duda de eso, no soy dogmático en ese sentido, pero creo que tenemos que confiar en la capacidad de las personas. Se habla a veces que esta sociedad es muy individualista y que la economía de mercado es individualista. Cuidado, hay de todo. Cuando yo converso con jóvenes emprendedores que quieren hacer emprendimientos sociales, emprendimientos para resolver problemas que afectan a las comunidades, muchas veces sin fines de lucro, basta con recibir un sueldo que les permita vivir razonablemente bien. Bueno, lo hacen, se sienten muy realizados. Esa es una forma de integrar. El emprendimiento permite a su vez mucha movilidad social. A veces lo que la educación no le dio a uno, porque hay muchas diferencias, el emprendimiento sí lo da. Y uno ve que personas que están emprendiendo, que tienen nivel de educación más bajo, obtienen ingresos mensuales superiores a lo que obtendrían si hubieran accedido a algún trabajo formal de las categorías tradicionales en función de lo que él estudió. Entonces, yo creo que tenemos que potenciar mucho esta herramienta del emprendimiento y yo soy muy optimista en ese sentido. Cuando hoy día todos son pesimistas, yo creo que a la larga, más allá de los vaivenes que vamos a tener y de la incertidumbre que se va a generar, bueno, eso es un costo inevitable de un proceso de esta naturaleza, pero le da la opción, creo yo, de que apretemos más las tuercas y permitamos que este auto, volviendo a la analogía, pueda andar nuevamente, que tenga un mayor potencial, más velocidad si le apretamos acelerador. Porque eso es lo que Oye, necesitamos. Necesitamos subirlos a todos arriba. Si nos quedamos estancados en términos per cápita, es como un auto que está en un pantano que apenas avanza y las necesidades de la población son enormes. Entonces, no las vamos a poder cumplir, al margen de que la Constitución lo diga o no lo diga. Entonces, yo creo que es clave generar condiciones para que el crecimiento sea más alto. Un crecimiento más alto no solo aumenta los niveles de empleo, sino que también, ojo, permite que la recaudación fiscal sea más alta y con esos recursos se pueden financiar nuevos programas. Pero si no tenemos crecimiento, nos vamos a quedar empantanados. Oiga, don Hernán, usted, bueno, ya lo dijo, es director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, pero ahora en este momento le salió por todos los poros el tema de la vicepresidencia de la Corfo, porque al hablar justamente de emprendimiento y de apoyo a los emprendedores, ahí la Corfo debería estar, ¿no? Tendría que ser uno de las fuentes, de las bases de sustentación fundamental para los emprendedores. Pero hay muchos emprendedores, nosotros siempre estamos hablando con emprendedores, le damos la opción de ser entrevistados y de mostrar sus emprendimientos. Hay muchos emprendedores que hacen su emprendimiento, voy a inventar algo, la señora Juanita que hace empanada, pero la señora Juanita que hace empanada de repente se queda solamente en la ambición de vender X cantidad de empanadas el fin de semana, que le significan a lo mejor más o menos mantenerse durante la semana siguiente y así sigue. No se eleva al paso superior. ¿Cómo hacemos y qué apoyo tendría que haber para que esos emprendedores pasaran a la etapa siguiente? Es una excelente pregunta la que tú lanzas, Miriam. Eh, Hoy día cuando se habla de necesidad de apoyo al emprendimiento, la gente siempre está pensando en qué subsidios me van a entregar el Estado. Capital Ujú. semilla, capital abeja, el que sea. Y claro, eso puede ayudar, pero hay que tener conciencia de lo siguiente. Al año se están creando en Chile ahora más o menos 130, 140 mil sociedades nuevas al año. Hay un impulso tremendo que antes no existía y se facilitó mucho porque ahora uno puede armar una empresa en un día online, digamos, sin necesidad de ir a notario, etc. Eso ayudó mucho, entre varias otras cosas. Y en general, al año, el número de emprendedores que apoya Corfo en distintos programas no supera los 2.000, que es una cifra importante, pero si uno lo compara con los 140.000, aunque no todos sean productivos, o sea, igual hay que tener conciencia que el tema va mucho más allá del apoyo que pueda ofrecer una institución como Ujú. Corfo. Pero aún así, a los que ayuda, no basta con entregarles plata. Yo recuerdo una vez, cuando era vicepresidente de Corfo, una vez hablando con una emprendedora que era justamente un tema de las empanadas, así que el ejemplo vino perfecto en unos hornos. Y me dijo, gracias, aquí tengo los hornos, puedo hacer empanadas, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo? Esa es la pregunta. Entonces, esa persona no necesitaba solamente que le compraran un horno, lo que necesitaban era que le enseñaran
habilidades para poder pasar a la etapa siguiente, como tú estabas diciendo. Y eso es clave. Yo creo que aquí no hay que mirar solamente en subsidios a la compra de cierta maquinaria, sino que crear un entorno que facilite eso. Y hoy día hay, y eso empezó, digamos, cuando yo estaba en Corfo, y ha seguido en los gobiernos posteriores, centros de negocios ubicados en las distintas regiones, donde la gente va, pide ayuda, asesoría, y ahí la están ayudando. Y ahí no es que le estén entregando plata, lo que le están haciendo es, usted qué hace con su horno, cómo hacer un plan de negocio, cómo mejorar su capacidad digital para poder hacer algunas cosas por internet, etcétera. Ese tipo de apoyo yo creo que es fundamental hoy día, y especialmente en el ámbito digital, y esa es una herencia pandemia. Lo que estamos haciendo ahora, una entrevista, digamos, por online, antes como que no existía, bueno, y nos acostumbramos, y uno tiene reuniones de las cosas más simples hasta las más complejas, digamos, por esta vía, por Zoom, y sale perfecto. Y la gente está prefiriendo comprar online que ir físicamente a comprar, la gente se acostumbró. Bueno, entonces, una persona que hacer empanadas también va a tener que acostumbrarse y ver la posibilidad de también acceder a ese tipo de herramientas. Y en ese sentido tenemos que ayudar mucho a digitalizar a la población, lo que podríamos llamar es alfabetización digital, porque es casi tan importante como saber leer y escribir, es saber usar las herramientas eh, digitales y mejorar la conectividad, desde luego, para que se pueda llegar a todas partes. O sea, como tú ves, hay muchas cosas que hacer. Y algo que me gustaría agregar, hay, cuando uno ve la discusión política hoy día, es polarizada y en muchos temas hay muchos puntos de vista que son muy diferentes. Y a veces la discusión se queda ahí y es legítima. Pero, ¿por qué no avanzar en las cosas en las que sí estamos de acuerdo? Nadie está en desacuerdo de digitalizar a la población, nadie está de acuerdo en darle más ayuda. Entonces, al menos, si nos concentramos en aquellas cosas en las que sí estamos de acuerdo, partamos por eso. Lo otro lo vamos arreglando la carga en el camino, pero lo que yo veo a veces con mucha preocupación es que por la polarización que se produce en los temas más como de arriba, se dejan en un segundo plano los otros. Entonces, yo creo que al menos deberíamos hacer como una especie de pacto, decir, mire, en esto estamos de acuerdo, empujemos esto. El resto, hagámoslo también, pero no se puede caminar y mascar chicles al mismo tiempo, como dicen. Sí, pues claro que se puede. Entonces, usted recién dijo que algo de la reactivación de la economía y también habló de cómo hoy día nos hemos ido haciendo cada vez más digitales y hemos ido comprando cosas online y hemos trabajado de esta manera en la que estamos haciendo ahora, muchos con teletrabajo. De hecho, nosotros estamos haciendo teletrabajo y mandamos todo, está todo mecanizado hoy día, ¿no? Yes. Entonces, mi pregunta, lo voy a sacar un poquito del tema de los emprendedores. Mi pregunta va un poco, hubo un retroceso muy grande, muy feo, como dice usted, de la economía, pero en algún momento hubo una cierta reactivación y lo quiero llevar al tema de los 10%. El 10% que se sacó ya y que todavía está en proceso, porque duraba un año ese proceso, de alguna manera sirvió y la gente se dedicó a lo mejor a, más que nada, a pagar deuda, ¿no? Y también a comprar cosas. De hecho, hubo una pequeña reactivación en la cuanto en la compra de servicios y en la compra de útiles, digamos. ¿Usted cree que es factible? Primero partamos, ¿a usted le pareció que era aconsejable la entrega del 10%? No, para decirlo derechamente y de entrada, yo no era partidario que se permitiera el retiro del 10%, a pesar de que empatizo plenamente con la motivación que había en las personas para poder acceder a esos Sí. recursos, ya sea para financiar deuda o para comprarse ciertos artículos que necesitan. Hubo de todo ahí, pero en general yo empatizo con esa necesidad. Mi punto es que creo que ante una emergencia de esa naturaleza había otros instrumentos a través de ingresos que entregar al gobierno recursos a más gente que no calificaban para los subsidios tradicionales. Sí, Y es sí. cierto, se pudo haber demorado más tiempo de lo que esperaba, no discuto eso, pero como concepto. Entonces se va a retiro del 10%. ¿Y qué es lo que me preocupa, Miriam? Porque en verdad, si hay un tema que hoy día está liderando las discusiones en todos los niveles,
es el tema de las pensiones. Ujú. Y cuando uno ve muchas veces estudios y encuestas y análisis, muchos dicen, ¿qué le preocupa hoy día? ¿Por qué hay descontento en la sociedad? Uno de los temas que aparece es el de las pensiones. Yo estoy de acuerdo, las pensiones son muy inferiores a lo que la gente esperaba y podemos encontrar muchas explicaciones para eso. Falta de densidad, en las cotizaciones, mucha informalidad laboral, etc. Hay muchas causas. Pero precisamente por eso, entonces, hay una reforma previsional que se viene discutiendo hace tiempo. La presidenta Bachelet mandó una que al final no se aprobó, no se siguió tramitando. El Ujú. gobierno actual ha presentado una. Pero, ¿qué significa eso? Que se le asigna mucha importancia a hacer cambios en ese sentido, porque las pensiones son bajas. Entonces, retirar el 10% es una contradicción absoluta, porque implica por definición sacar recursos que para lo que se quiere hacer, o sea, ya se encontraba que los ahorros previsionales eran insuficientes para financiar pensiones dignas. Bueno, ahora es más bajo todavía. De hecho, quedó mucha gente con saldo cero en sus cuentas. Si se autorizara un segundo retiro, habría 4,2 millones de personas que quedarían con cero en su cuenta. Imagínate lo que significa cómo reconstruir esa pensión. Claro, van a depender del Estado, las ayudas que le entregan, pero eso no compensa, digamos, lo que van a hacer y esas personas van a sufrir mucho a futuro. Insisto que hay otros eh, instrumentos para eso. Pero bueno, ha habido una fuerza que mueve en ese sentido y yo creo que ha sido eh, erróneo, porque es contradictorio con otra gran pelea, entre comillas, que se está dando por toda la sociedad para mejorar pensiones. Entonces, justo buscar un mecanismo de financiamiento que reduce el potencial a futuro. Yo en verdad, y otra cosa que es bien importante, ¿eh? Aquí los técnicos de todos los sectores, bastante transversal, dijeron que era una mala idea. O sea, no es que sean que la mitad está de acuerdo y la mitad está en contra, por lo tanto ya es legítimo. No todos, cada uno tiene sus razones. Pero aquí la opinión técnica unánime era que era una mala idea. Bueno, y se hizo igual, porque al final, incluso se aprobó con más de 2/3, porque muchas personas de centro derecha también se sumaron al 10% inicialmente, yo creo, porque bueno, la fuerza era avasalladora. Y yo creo que eso va a ser un problema, porque va a Y en un, generar. mo- Y en algún momento descomprimió un poco el tema de la violencia, ¿no? Cuando se dio en la posibilidad de ese primer 10%, pero ahora se está estudiando, como usted decía, la segunda posibilidad de un 10%, de lo cual quedarían más de 4 millones de personas con 0 pesos en sus cuentas. Y como dice, tal como dice usted, en vez de ir creciendo en la cantidad de ahorro que tenemos en nuestra AFP, lo vamos achicando cada vez más. ¿Qué va a pasar con esa gente si es que se aprueba el segundo retiro? Bueno, si se llegara a aprobar el segundo retiro, cosa que en verdad espero que no ocurra, no por un capricho personal, sea lo mismo, es por la propia gente que hoy día necesita esos recursos. eh, Creo que el impacto que sería debilitaría mucho más la capacidad de esas personas para generar buenas pensiones, por difíciles y quizás por bajas que hubieran sido de acuerdo a las proyecciones, pero la deja una situación mucho más indefensa y van a quedar absolutamente dependientes del esfuerzo que el Estado pueda o no hacer. Y en un contexto en que el Estado de Chile está muy endeudado, que tiene una situación fiscal muy complicada, va a ser difícil que el día de mañana dijera, "Saca, vamos a aumentar las pensiones en tanto por ciento si no tengo recursos", porque no va a tener de dónde sacarlo. Entonces creo que es tremendamente complejo. En mi opinión personal, Miriam, yo creo que, o sea, para mí es tan obvio esto, o sea, tan evidente eh, la contradicción que existe, que en verdad no me queda sino pensar de que lo que buscan, algunos, los que están promoviendo estas cosas, es al final quieren terminar con el sistema. Punto. Ahora, ¿por qué no lo dicen de una vez? Si eso es el objetivo ya, yo no estoy de acuerdo con eso, pero por último, pero empezar a disfrazar las cosas de otra forma, porque obviamente, si le saca el segundo día y suponte que después viene un tercer 10%, porque si viene uno y vienen dos, ¿cómo no van a venir tres? Bueno, entonces ahí ya se acaba definitivamente, sería la lápida para el sistema de capitalización que hoy día tenemos, eso es lógico. Ahora, Muchos lo que quieren se... eso, pero a cambio de eso, de sacar con eso, veamos el caso de Argentina, ahí no es que se autorizó retirar,
el Estado retiró, los nacionalizó, los expropió y dijo, mire, deme todo lo que tiene ahí y a cambio yo aseguro una cierta pensión, pero no tenían ningún respaldo y las pensiones hoy día son lamentables en Argentina, o sea, no resolvieron el problema. Entonces, ojo, estamos tratando de vestir un santo, pero desvistiendo otro, pero que van en absoluta contraposición. Por lo tanto, ojo con la implicancia futura que puede tener esto. Sí, Además, sí, no, perdón. vamos a otra cosa, porque se habla mucho de eh, cambiémoslo a un sistema más como de reparto, más solidario. Yo empatizo con el concepto, de nuevo, pero la pega de uno es ser riguroso en tratar de explicar qué es lo que hay detrás de esto. Si hay un esquema más basado en el reparto, se habla de Ujú. cuentas nocionales ahora, la persona no es dueña de esos fondos, no es dueña de los fondos. Por lo tanto, lo que va a ocurrir eh, es que esas personas, la cotización que pagan la van a considerar un impuesto. Dice, oye, pues si esto no Claro, es, porque hoy día la cotización va a la cuenta de cada uno y uno sabe que va a claro. quedar, si va a un fondo común, es igual que pagar un impuesto. Y por los montos de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Al final la gente va a preferir ser informal para evitar el pago de esa cotización y así se lo ahorran en el corto plazo. El empleador no paga la cotización y el trabajador también. Más informalidad. Quedamos mejor o peor. Quedamos peor. Porque incluso va a tener menos cobertura todavía el sistema previsional porque la gente no va a estar afiliada. Entonces, todas estas cosas hay que meterlas en el análisis. Yo creo que el camino que se está siguiendo es el incorrecto. Por algo hay una reforma en curso, se llegó en la Cámara de Diputados ya a un acuerdo, ya estaba listo en la Cámara de Diputados. Pues llegamos al Senado y el gobierno había cedido bastante respecto a lo que tenía en un comienzo. Ujú. Pero se hizo ese acuerdo, llegamos al Senado y no, aquí no vale y otra vez partimos de nada y eso se arriesga que al final no salga nada de esto y que no va a ser perjudicados los futuros y actuales pensionados, desde luego. Bueno, y aparte de eso, tengo entendido que una de las cosas que se introducía en esta ley de pensiones que estaría siendo estudiada ahora era el famoso 6% que se agregaba, ¿no?, a la cuenta y que se ha ido ahora dividiendo en la cuenta personal, en un seguro, se está hablando, o al pilar solidario. Pero en las encuestas a las personas se les pregunta ese 6% a dónde debería ir y todos dijeron, a mi cuenta, es mi Bueno, plata. esa es bien curioso, un efecto colateral que tuvo el retiro del 10%, que no por eso lo hace más válido, pero sirvió para, cuando uno le preguntaba a la gente en la encuesta antes, Ujú, ¿de quién es la plata que está en las cuentas individuales? Y mucha gente decía, de la AFP o del Estado. No eran muchos los que tenían real conciencia que la plata era de ellos. Y cuando surge la posibilidad de retiro se dieron cuenta de que de verdad la plata era de ellos. Entonces eso le hizo como un cambio en un switch. Y en la cabeza decía, oye, no, pero si esta, en verdad, esta es una plata que algún día la puedo usar, independientemente que la use ahora para un retiro o para otra cosa en el futuro, esa plata es mía. Entonces, sea ese otro contrasentido, que hoy día todos quieren que la gente, que los fondos vayan a, la cotización adicional vaya a fondos personales, lo cual es comprensible si la gente quiere sentirse dueña de esos recursos. Y yo comparto esa visión y digo que, bueno, que la gente ahorre para obtener la mejor pensión que pueda y que el Estado ponga alguna diferencia financiado con los impuestos que pagan todos los chilenos y entre todos nos ayudamos para darle mejores pensiones a los que están en situación más desmejorada, pero sin perder la lógica de esto. Fíjate, Miriam, que eh, la FP tiene mala imagen. Yo estoy de acuerdo con sí, eso. sí. Mil razones. Pero la pega que están haciendo la han hecho bien. O sea, no se ha perdido ni un peso. Y algo que es bien notable, si tú aportaste 30 a través de, o sea, si hoy día hay 30 acumulados en tu cuenta, perdón, has hecho aportes por 30, tu total es 100, o sea, 30 ha sido el aporte y 70 ha sido el efecto de la rentabilidad. Y esa fue pega de la AFP. Si tú solamente hubieras hecho aportes y lo dejas en un cajón, por así decir, tendrías 30, Ujú. ahora tienes 100. Entonces, esa potencialidad que tiene un sistema de capitalización lo hace un mecanismo muy eficiente para generar buenas pensiones en el futuro. Ahora, ¿cuál es la condición de base? Que la gente cotice, digamos. Si no cotizas, obviamente no vas a poder acumular nada. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido
es que la gente ha cotizado poco, muchas lagunas, y se han agregado dos cosas, que nadie las esperaba tampoco. Aumentaron las expectativas de vida. Si antes la expectativa en promedio, hombre y mujer, ha aumentado 13 años respecto a lo que había en el año 90. Entonces, bueno, lo que uno acumula tiene que repartirlo en 13 años más, entonces obviamente Claro. alcanza para menos. Y al mismo tiempo, todas las inversiones que se realizan, ya sea mientras lo tienes en tu cuenta y después cuando se lo entregas a una compañía de seguro, que en la AFP, según la Ujú. modalidad que uno elija, bajaron las tasas de interés. Entonces, tengo que repartirlo en más años y, y las inversiones que hago me rentan menos, o sea, estoy acumulando menos. Entonces, bueno, obviamente hay que aumentar la tasa de cotización. La de Chile es el 10% hoy día. En los países de la OECD, para tener como referencia, es Ujú. 19%. Otros países están aumentando la edad de jubilación. En Chile eso no ha cambiado porque es muy difícil políticamente avanzar en eso. Pero ese era el objetivo de la reforma, hacer cambios que permitieran resolver esos problemas. Pero Oiga, ¿y surgió este por tema de qué? cuestionamiento del sistema y ahí estamos. Y el estudio de la Comisión Bravo no avanzó, llegó a entregar soluciones, pero se quedó ahí, nadie la pescó en buenas cuentas después. Ya, a ver, yo creo que el informe de la Comisión Bravo, ya antes había sido la Comisión Marcel, ya Ujú. venían desde hace tiempo insinuando pero expresamente estos problemas. Los gobiernos no lo pescaron, esa es la verdad. Pero el informe Sí. estaba ahí, las recomendaciones estaban, pero no hubo real conciencia de la necesidad de haber actuado con mayor premura. Pero bueno, eso es Como, llorar sobre la leche derramada. El punto es que, dado donde estamos, ¿cómo seguimos? Y este es un tema grueso que habrá que resolver. el problema es que hace harto rato que venimos con la papa caliente y la tiramos al otro, al otro, al otro y no, nadie la quiere agarrar realmente porque como dice usted, de repente es políticamente difícil de seguir adelante, ¿no? De echarla a andar, de decirle va a subir la edad de jubilación, por ejemplo, o va a empezar a ser mayor la cantidad que usted debe cotizar todos los meses. A pesar de que la cotización antigua era bastante más alta, era un 20, un 23 y hasta un Así es. 24. Era más de un Creo que 20%. incluso en algunos era hasta un 30%. En alguna caja de previsión podía llegar hasta eso. Promedio era como 23. Pero déjame decirte lo siguiente al respecto. Cuando se está viendo estos temas, yo creo que hay que tratar de buscar acuerdos Sí. y no tener actitudes como maximalistas, llegar a lo máximo. Yo hago un simple recuerdo que el proyecto que mandó el gobierno el año 2018 Ujú. decía aumentemos la tasa de cotización de 10 a 14. Ese 4 adicional iba todo a las AFP. ¿Mm? Y además agregaba una serie de medidas para meterle más competencia a la industria, cambios regulatorios. Pero esa era la esencia. La oposición dijo que no, y al final se dijo, bueno, ya, vamos a aumentarla en 16, o sea, en 6. Esos 6 adicionales no va a haber ni un peso más a la AFP. Ese era el eslogan y Claro. lograron colocarlo. Ya, ganaron. Porque, y esos 6 se repartía 3 a cuentas individuales, pero no a AFPs. Iban a ser entidades diferentes las que iban a administrar eso, y 3 a un fondo solidario. Ujú. Eso fue lo que en simple se aprobó en la Cámara. Y uno podría decir, mire, ya, ok, todos se dieron un poco, pero ellos ganaron porque no había ni un peso más a la AFP, a pesar que iba a duplicar el sistema, pero dejemos eso de lado. Ujú. Bueno, y ahora dicen, no, el 6% entero va a solidario, nada a cuentas individuales, está el tema de cuentas no nacionales, pero te diga, eso es, mira dónde partimos y dónde estamos llegando, o sea, es una actitud maximalista, digamos, o sea, no quiero todo, todo, todo para acá. Y yo creo que no va a haber acuerdo, o sea, si seguimos en eso, no hay acuerdo. Ahora, al parecer ya se está avanzando porque sería 2 a cuentas individuales, 2 a través de un seguro y otros 2 para el sistema solidario, una forma distinta de repartir el 3 y 3. Pero bueno, no sabemos, eso es una noticia en desarrollo, no sabemos cómo va a evolucionar eso. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Usted cree, por último, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, usted cree que, y aquí me voy a meter, a lo mejor le doy la opción de que no me quiera contestar, ¿usted cree que esto se podría llegar a mejorar con un cambio de constitución? Estamos a puertas del plebiscito. Pero a ver, todo lo que se está discutiendo ahora es con la actual constitución. El retiro del 10% se hizo
con la actual Constitución. Si hay un segundo retiro, va a ser con la actual Constitución. Entonces, sin perjuicio de las opiniones que uno pueda tener respecto de cuál es la mejor opción, desde el punto de vista de temas como las pensiones, por ejemplo, yo creo que no implica ninguna diferencia. Salvo que alguien quisiera decir, ¿sabe qué más? Yo quiero abolir el sistema privado de administración de las pensiones. Claro, ahí necesita un cambio Ujú. mayúsculo, pero para resolver el problema, y, o sea, todo lo que se ha estado haciendo, todo lo que se está discutiendo, que ya implica un cambio grande, esto de que el 6%, por ejemplo, fuera a Sí. cuenta solidaria, que yo no lo comparto, pero incluso eso se podría hacer con la actual Constitución. Entonces, no, ojo con idealizar que se van a poder hacer muchas cosas más porque están en la Constitución. Yo podría decir, mire, va a haber garantía de una vivienda digna, esas cosas están en la Constitución ya, pero al final, digamos, no se cumplen por múltiples razones, pero no porque esté escrito se va a poder realizar. Se hace En porque forma, hay muchas cosas que son parte del debate político y que a veces no hay voluntad para hacerlo, pero no es porque esté, o porque el fisco no tiene recursos. Entonces, no es una cosa mágica. Si al final hay que generar recursos para poder entregar las prestaciones que uno está prometiendo. perfecto. Muchas gracias, don Hernán. Nos quedaron varias preguntas en realidad. Habría podido seguir conversando con usted para que me explique un poco más hondamente el tema de la economía, de cómo se reactiva, de cómo podemos salir de este agujero negro en el que estamos, pero sobre todo cómo podemos entrar en los acuerdos, ¿no? En aquello que hoy día estamos absolutamente sordos de lo que dice el otro. Y lo que es peor, esta sordera nos lleva a deslegitimar al otro, de entorpecer el trabajo del otro, ¿no? Es que, Nuestra perdóname, es que eso no puede ser. O sea, no puede ser que Chile haya perdido la capacidad de dialogar y llegar a acuerdos sin necesidad de calificar. Bueno, en columna he escrito muchas veces, como lo hace mucha gente también, es, eh, ahora viene un periodo de incertidumbre constitucional que es típico en los países que cambian las constituciones y eso es natural que ocurra. Pero cuando uno no sabe cuál va a ser el punto de llegada, porque puede ser blanco o negro, eso obviamente retrasa inversiones porque la gente está a la espera. Por lo tanto, lo que me parece razonable que los sectores con representación parlamentaria, pero nos digan, mira, en qué cosas estamos de acuerdo como para despejar por lo menos las cosas básicas. Y después vamos a entrar a la discusión de cuál va a ser el contenido específico. Pero decir, mire, ¿está de acuerdo con que haya propiedad privada, sí o no? Ya, estoy de acuerdo con eso. Pongamos eso. O sea, ¿en qué cosas estamos de acuerdo? 5, 6, 8, 10, pero buscar como el máximo común denominador. ¿Cuál es el máximo en lo que estamos de acuerdo? Y escribir los papeles y decir, mire, va a haber una discusión, va a ser dura, va a ser áspera, pero al menos los aquí firmantes nos comprometemos a estas 5 cosas, 6, 7, 2, las que sea. Pero hoy día eso no está, entonces ayudaría a aminorar la incertidumbre si logramos acuerdos preliminares en cosas básicas que no van a estar en discusión. Ahora, si no hay acuerdo en nada, bueno, ok, peor todavía, pero por lo menos yo haría el intento de, mientras se eligen los constituyentes, mientras se elabora como que haya un compromiso de que este marco básico lo vamos a aceptar. Eso ayudaría, porque yo creo que hay muchos temas en que sí estamos de acuerdo, unos y otros, pero no está la opción, no está la instancia de poder plasmarlo en algo y que haya compromiso de cumplirlo, desde luego. ¿Mm? Ujú. Perfecto. Muchas gracias, don Hernán Cheire, ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en Economía de la Universidad de Chicago y actualmente director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Un tremendo currículum. Oiga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores y señoras, por haber estado con nosotros en este programa en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.